Josías accedió al poder a los 8 años de edad, en el contexto de un reino totalmente corrompido. No habría ninguna diferencia si hubiese decidido seguir el camino de sus padres. Sin embargo, buscó a Jehová y terminó siendo un rey inigualable. Por favor, siga compartiendo con nosotros esta serie Los Restauradores, personajes comunes. Segunda parte, el rey Josías. Alfa y Omega, segunda temporada. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака мглы живут, всем вопреки собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром и просто быть во благо этой жизни. Аллилуйя. Una explicación de la sociedad actual en base a las Sagradas Escrituras. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Golemba y Ariel Kunkel. Amigos de Alfa y Omega, es un placer inmenso para nosotros poder encontrarnos nuevamente con ustedes para seguir estudiando acerca de esta serie que hemos denominado Los Restauradores, personajes comunes. Y en este caso vamos a analizar el particular reinado de el rey Josías, el segundo restaurador en el orden que hemos dispuesto. Queremos saludarle como nos mandó nuestro Señor Jesús, diciéndoles a ustedes paz a vosotros. Y el programa de hoy va a contar de dos grandes partes. Es muy conocida la historia del rey Josías, por ende nos interesa hacer foco aquí en contextualizar cómo estaba el reino de Judá por esos entonces. Vamos a ver un poquitito en esta primera parte acerca de el reinado de Manasés, el reinado de Amón, y después vamos a ver ciertos detalles del reinado de Josías propiamente dicho. En una segunda parte nos interesa hacer una comparación muy graciosa, si se quiere, pero si nos ponemos a pensar profundamente triste, de qué pasaría si todos los hechos de Josías se dieran en la actualidad de la Argentina, por ejemplo. Vamos a hacer ahí unas comparaciones de cómo hubiera actuado el rey Josías si hubiera sido en estos momentos de Argentina, cómo hubiesen actuado sus funcionarios, cómo hubiesen actuado los sacerdotes. Es interesante esa analogía que vamos a hacer para darnos cuenta de que la corrupción es una decisión, ¿cierto, Ariel? Es una decisión. Ahí vamos a ver lo que pasó con Josías, y lo decíamos en la entrada del programa. No había ninguna diferencia, no habría en realidad ninguna diferencia entre si Josías hubiese seguido el camino de sus padres. En la historia bíblica diría, y Josías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, se volvió hacia los ídolos de sus padres, y Josías hubiera pasado desapercibido entre los reyes buenos, que fueron pocos, por cierto, tanto de Judá como de Israel. Sin embargo, como dijimos, es una decisión querer reinar bien
querer buscar a Dios. Y lo hablábamos esto también en el programa anterior un poco. ¿Por qué no puede haber alguien de los que están al frente de un país que se acerque a Dios, que vea cuáles son los puntos claves para tener un reinado, una presidencia exitosa? Como sí lo hizo, y como muchos lo sabrán de ustedes, el rey Josías. Hola amigos de Alfa y Omega, también quiero extenderles mis saludos, paz a vosotros. Y como bien lo relataba nuestro compañero y amigo Eliezer Golemba, leeremos hoy acerca de, como bien lo dijo él, el rey Josías, pero para ir contextualizando, quiero que me acompañen en 2 Reyes capítulo 21. A la letra dice así el versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Es decir que aquí se rompe una herencia de un buen reinado que había hecho Ezequías. La historia de Ezequías es una de las más largas dentro del libro de los Reyes, muy detallada, muy profunda, y hay mucho material sobre eso para analizar. Pero aquí aparece un nuevo rey, el hijo, Manasés. 12 años tenía Manasés, y aquí vamos a decir, bueno, pero era joven, era un niño, quizás no estaba preparado. Pero vamos a adelantarnos un poquito. ¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? 8 años. Entonces, desde el vamos, la edad no es un conflicto acá, y después vamos a analizar por qué, cómo se manejaban los reyes que asumían a esa edad en ese momento. Pero volvamos al reinado de Manasés, que vendría a ser el abuelo de Josías. Pero es también lo llamativo del reinado de Manasés, que siendo su padre Ezequías, y algo que quería resaltar que me di cuenta recién, de que los pocos reyes buenos que hubieron dentro de los dos libros de Primera y Segunda Reyes y Primera y Segunda Crónicas, que cuando nos cuenta la historia de algún rey bueno, suele ser un poquito más extensa su participación, por decirlo de alguna manera. Llega a ocupar 2 capítulos, algunos por ahí como Acab, por ejemplo, también. Pero Ezequías y Josías también utiliza 2 capítulos. Y por ahí los que fueron reyes malos solamente nos cuenta lo que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, algo que se resalta siempre. Y luego cuenta algo medio por arriba, y luego cuenta su muerte y quién le sucedió. O sea que pasan desapercibidos. Y sí, No tienen mucha importancia en historia de... en explayarse Sí, sobre sí. las cosas malas que hicieron, ¿no? Y volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal. O sea, Ezequías había derribado las abominaciones delante de Jehová que su padre a su vez y su abuelo habían edificado, y asimismo su hijo, el hijo de Ezequías, volvió a levantar. Es decir, tal vez el error de Ezequías fue concentrarse mucho en el reino, en su propio reino y en obedecer a Dios, pero por ahí descuidó su casa, ¿no es cierto? Y también quiero agregar algo, si vamos un poquito más atrás en la lectura. Aquí yo noté un cierto egoísmo de Ezequías. Finalizando el capítulo 20 de Segunda Reyes, Ezequías le dijo a Isaías,
cuando Isaías le predice el futuro de cómo sería su descendencia, la palabra que has hablado de parte de Jehová es buena. Siendo que la predicción de Isaías no era para nada alentadora. Pero ¿qué dice? Pues pensaba, al menos en mis días habrá paz y seguridad. Ariel, ahora tenés un hijo. Yo no creo que un padre se sienta bien pensando que al menos en mis días que haya paz y seguridad, que me muera yo, voy al descanso, y mis hijos que se arreglen. Es más o menos así, hablando mal y pronto, lo que nos está diciendo este versículo. Al menos en mis días, pero ¿qué pasó después? La descendencia inmediata, la próxima generación, ya se descalabró todo. Y tan grave fue que si leemos el versículo 6, es algo terrible. Hizo pasar por el fuego a su hijo y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y el versículo 7, una abominación de las peores. También puso una imagen de acera hecha por él en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí entre todas las tribus de Israel. En el versículo 6 nos dice, y pasó a su hijo por fuego. El hacer eso era una costumbre de las tribus cananeas que adoraban al dios Moloc, que era un dios del fuego, y muchas veces a su primogénito, más que nada, lo pasaban por fuego, como un sacrificio humano para calmar a este dios. Algo que Dios nunca le había dicho a su pueblo. Le había instituido sacerdotes para que hicieran sacrificios animales, algo incomparable a lo valioso que es una vida humana. En pocas palabras, resumiendo ya la vida de Manasés, habíamos visto la vida de Otoniel, que había restaurado el culto hacia Dios, había hecho volver al pueblo hacia Jehová. Y aquí que tenemos alguien que restauró el culto hacia los dioses paganos. Y más allá de eso podemos adelantarnos ya al final de la vida. Manasés los indujo a que obraran peor que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Es decir, había ya un descalabro total en el reinado de Manasés. Estaba totalmente alejado de Dios. Como dice ahí, indujo al pueblo, es decir, los llevó, los manipuló para ir a hacer cosas más aberrantes de las propias que habían hecho los pueblos que Jehová había quitado de en medio de esa tierra de Palestina tan amada para darle a su propio pueblo. El versículo 16, además, Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo, aparte del pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. Estamos frente a uno de los peores, si no el peor, rey de los que se analizan en los libros de Reyes y Crónicas, como bien había dicho. Si bien no especifica de qué manera Manasés derramó toda esa sangre inocente, posiblemente pasó a espada a mucha gente, por ahí aquellos detractores que podría llegar a tener, como ocurre en muchas naciones de hoy, que a quien no está de acuerdo con el gobierno actual, se lo manda a callar. Pasó en Arabia Saudita hace poco tiempo con un periodista turco criticado al gobierno de Arabia Saudí, y así podemos ir nombrando a muchos, y no hace falta que sea ir revisando hace mucho tiempo atrás, son casos bastante recientes. Un tirano. Verdaderamente. Y sucede que si vamos a Venezuela, y hay que decirlo, lo que está haciendo este señor, se puede llamarse señor Maduro,
es un tirano, un dictador. Y más allá de que le echen la culpa a Estados Unidos, al imperialismo, yo creo que perseguir a tu propia población, no hay excusas ahí. No puede haber excusa de por culpa de los de afuera estoy destruyendo a mi propia población. Entonces, más allá de una ideología política, de que usted sea de izquierda, de derecha, no importa eso. Vamos a los hechos concretos. La gente se está muriendo de hambre, abandona su país, y no es que es una muestra de que los medios nos quieren mostrar solo una parte nada más. La gente se está yendo del país. No tiene los productos básicos para satisfacer sus necesidades, valga la redundancia, básicas también. Entonces es un tirano. Y aquí podemos compararlo más o menos con este hombre que fue Manasés, que fue un reinado terrible y caracteriza a esos gobiernos esa constante violencia, ese desorden, esa agitación pública en las calles, la caterva de gente corriendo aquí para allá, tiros, totalmente diferente a cuando hay un reinado bueno. Pero antes de ir a Josías, todavía tenemos que analizar un antepasado más. Nos sigue diciendo el versículo 19 de este mismo capítulo 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotbá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Aquí podemos hacer una salvedad. Generalmente, estos grandes tiranos, estos grandes corruptos involucran a sus hijos en los hechos de corrupción. Y está pasando ahora, ¿no? Sin dar nombres, de que sus hijos tengan que escaparse del país por estar involucrados en hechos de corrupción. Ni siquiera tienen el cuidado de no comprometer a sus hijos en los hechos de robo, de asesinato, sino que condenan a sus hijos. ¿Sí? Es un egoísmo parecido al que vimos de Ezequías, pero llevado a escalas superiores, porque lo involucran en hechos delictivos. Y aquí dice claramente que anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Hubo una continuidad que fue un cambio nada más de nombres, ¿sí? Y los hechos fueron los mismos. Pero ¿cómo termina este hombre, este Amón? Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Esto posiblemente había unas luchas intestinas dentro del propio palacio, aquellas facciones que estaban a favor y en contra del rey. Y estos siervos que conspiraron en contra de Amón podían ser sacerdotes que estaban en contra de él, otros siervos que estaban en contra y otros a favor. Recordemos que Manasés había pasado por fuego a uno de sus hijos, por lo tanto Amón debía ser uno de los últimos, uno de los hijos más jóvenes que tenía Manasés, y probablemente estos sacerdotes o otros siervos podían poner a este hijo, a Amón, podían ponerlo en el trono y de cierta manera controlarlo. Pero cuando ya comenzó a reinar era de 22 años Amón, pero solamente reinó 2 años y fue asesinado por sus siervos. Y el verso 24: entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Es decir, el pueblo mató a todos los que estaban dentro del palacio, salvo sus hijos, y pusieron a Josías, que posiblemente
o era su primer hijo o era uno de los hijos más jóvenes, ya que, como veremos, tenía solamente 8 años cuando comenzó a reinar. ¿Sí? La gente ya estaba harta de lo que había pasado, de lo que estaba pasando, de esos 55 años que reinó Manasés, que fueron años malos, fueron, como bien lo dijo Eliezer, uno de los peores reyes que tuvo Israel, si no fue el peor, y su hijo Amón continuó con lo que estaba haciendo su padre, es decir, la gente ya estaba harta de todo el mal que estaba ocurriendo. Dijeron, bueno, vamos a poner a un rey joven, muy joven, que tal vez lo podamos ir moldeando ante el camino de Dios. Es muy buena esa aclaración que haces, porque cuando comienza a reinar Josías, solamente de 8 años, según esa tesis que vos propones, fueron muy buenos los asesores que tenía, y lo estuvimos debatiendo en una reunión aquí entre nosotros, los del Chaco. Evidentemente había facciones, había divisiones internas, como dijiste bien, pero y era todo muy, muy oscuro. Había reuniones secretas entre estas facciones que, gracias a Dios, estaban de su lado, ¿sí? Que defendían la verdadera doctrina, ¿sí? de Jehová, que tenían conocimiento seguramente, eran sacerdotes, escribas, suponemos, ¿no? Podemos irnos a imaginar un poco de que estaban y se reunían y cómo hacemos para sacar a esta gente del poder, porque ya hace medio siglo, más de medio siglo que están gobernando y están llevando a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad donde, como decían en el versículo anterior, en versículos anteriores, perdón, el lugar que Jehová escogió para poner su lugar, pusieron una imagen de acera. Ya no podemos permitir esta perversión. Y eso nos contaba nuestro hermano Joel en una reunión que tuvimos, sobre que quizás ya lo fueron formando a Josías desde niño. Por ahí se trataba de maestros que Amón mandaba confiadamente a Josías a que vaya a educarse, y esto le inculcaban acerca de este Jehová, este es nuestro Dios, las obras que hizo por nosotros, esta tierra que no nos pertenecía, quitó a los pueblos de aquí y nos lo dio a nosotros. Cuando vos un día reines en el lugar de tus padres, tenés que volver hacia Jehová. Entonces actuaron obviamente desde las oscuridades, y lo hicieron muy bien. Pero hay que entender que así hay personas que actúan de las tinieblas, de las oscuridades, para mal. Cuando hay un buen reino, cuando hay un buen presidente, están ahí desde las tinieblas, de las oscuridades, tratando de ver cómo sacamos a este presidente o a este rey que está haciendo bien las cosas, a su entender, que sus hechos no contribuyen a los fines que están buscando ellos, que es el mal, ¿no? Entonces comienza a reinar Josías, para entrar ya al reinado de Josías, y desde el vamos ya cambia la perspectiva, porque hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y si seguimos Reyes 22, versículo 3, en el segundo libro de Reyes, a los 18 años del rey Josías, 18 más 8, 36 años tenía, 18 más 8, 26 años tenía, cuando envía a su escriba a la casa de Jehová y le dice: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Es decir, ya cambia la preocupación hasta de este joven rey. ¿Por qué? Porque quiere mandar a arreglar la casa de Jehová. Mientras sus antepasados se encargaban de poner imágenes de acera, de rendir culto a los dioses paganos, acá hay un rey que comienza a preocuparse por las obras
de Jehová. Y en ese trayecto sucede algo maravilloso, que es que se encontró en la casa de Jehová el libro de la ley. Hay un quiebre en la historia del pueblo de Israel ahí, de Judá. Ahora, ¿cómo entenderlo? Hablábamos de este tema el otro día. El sacerdote Hilcías ya tenía ese libro en su poder, ya quizás desde hace años. Pero estaba esperando, como nos decía Joel, el momento justo para hallar un rey que haga oídos a lo que dice, que abra sus oídos a lo que dice ese libro de la ley. Y también pensemos en esto, Josías, ¿realmente era diferente? ¿O estaba haciendo lo que hacían todos, que era arreglar muros, tapar las grietas, por una cuestión de estética? Y fue ese libro el que le cambió su reinado para bien. Son todas cuestiones que no están aclaradas aquí, pero que nos dan a pensar, ¿no? Nos abren la mente a diferentes posibilidades. Pero por una u otra posibilidad, el reino del rey Josías fue un reino bueno. Y vuelve su reino a Dios. ¿Y qué nos dice ya en los finales? Se celebra la Pascua. La importancia de la Pascua para el pueblo de Israel, que conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Una fiesta tan importante que no se celebraba desde el tiempo de los jueces, nos dice ahí. Pero año 18 del rey Josías se celebró aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Fíjense la importancia del reinado del rey Josías, de sacar la corrupción y todos esos hechos que ustedes pueden leerlo en Reyes, en Segunda Reyes 22, 23, en Segunda, todos esos hechos que pueden leer en Segunda Reyes capítulo 22 y capítulo 23, en su versículo 25 corona la vida y obra de este restaurador y reformador también, que fue Josías, diciendo que no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Palabras muy parecidas a las del gran mandamiento de allá de Mateo. Conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Entre los antepasados, Ariel, de Josías está David. Antes de Josías hubieron otros 3 reformadores reyes, ¿no? Estos fueron Jehú, que lo pueden leer en los capítulos 9 y 10, Joás, que reinó en el sur, capítulo 12, y también el rey Ezequías, que hemos nombrado anteriormente. 3 de ellos tuvieron una muerte digna, por decirlo de alguna manera. Jehú y Joás tuvieron muertes naturales. Ezequías terminó enfermo, pero a la vez, bien, eso podemos verlo en otro programa, estuvo enfermo, reinó, oró a Dios, Dios le restauró y le concedió 15 años más. Pero la muerte de Josías fue una muerte atroz, tal vez por una equivocación, algo que Dios no le había dicho que haga, y terminó muerto en el campo de batalla. Pero a lo que quiero llegar es, hubieron reyes buenos, pero no hubo continuidad, no hubo persistencia dentro de las cosas de Dios. Qué importante es ponerle pasión a la lectura de la Biblia. Y quizás ustedes dirán, pero esto no está diciendo ahí, estas suposiciones que hacen, estas conjeturas, están pecando. Pero en realidad es imaginarnos qué sucedía en esos tiempos, cómo actuaba la gente de esos tiempos, porque eran personas igual que nosotros y sucedían
Es como las noticias. Nosotros conocemos lo que pasa en las noticias, pero detrás hay todo un entramado. Y es importante, así como los periodistas de investigación, que analizan a ver qué pasa acá y que buscan. Ese es el trabajo también de nosotros, es buscar esos detalles, esas cosas que nos hacen amar más la lectura de la palabra de Dios, que nos llevan hasta ese momento, que nos hacen meternos en esos pasillos de los palacios para ver qué sucedía realmente ahí. Eso nos va a tener un conocimiento mucho más rico, nos va a llevar a tener un conocimiento. Esa forma de leer, esa forma de estudiar, nos va a llevar a tener un conocimiento mucho más rico de la palabra de Dios. Pero, para finalizar esta primera parte, versículo 26 de 2 Reyes 23, con todo, Jehová no desistió del ardor de su gran ira que se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado. Es decir que, y creo que lo dijimos en el programa anterior, de que por qué no esperar a un presidente, a un gobernante que al menos traiga un poquito de paz en los tiempos que vivimos, porque sabemos que los errores se pagan, y aquí Josías también terminó pagando el mal accionar de sus antepasados, porque Jehová tuvo misericordia del reinado de Josías, pero no se pudo apartar, olvidar de lo que habían hecho sus padres. Por no haber guardado el segundo y el tercer mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero al mismo tiempo, verso 6 de Éxodo 20, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero el pecado de sus antepasados, de Manasés, de Amón, fue tan grande que tuvo consecuencias en su propia vida. Cuidado, padres. Cuidado, padres, en cómo llevan su vida, porque va a tener consecuencias en la vida de sus hijos. Está escrito, no lo estamos diciendo nosotros, está archivado eso allí en la Biblia. Así que acerquémonos más a Dios. Volvámonos de nuestros malos caminos. No hay excusas. No hay excusas de no, pero ya vienen haciendo mal las cosas. ¿Yo qué voy a cambiar? Sí que se puede cambiar. Por eso estos restauradores tienen ese lugar tan privilegiado ahí en la Biblia, esa leyenda que sería muy buena que tengamos nosotros en nuestras lápidas. E hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Qué maravilloso, ¿no? Y es ahora que me hiciste acordar a lo que decía Gerardo Ferace. Lo que él decía, lo que él presentaba, es que las cosas que te rodean no tienen por qué tener control sobre tu vida. Si estás en una mala situación económica, social, familiar, esto no tiene por qué representarte a vos. Vos podés hacer algo por ello, podés superarte en la vida. Así como lo hizo este rey, lo hizo Josías. Así lo podrían haber hecho sus padres, podrían haber buscado más de Dios, pero les fue más fácil buscar dioses paganos. Gloria,
Bien, continuamos en Alfa y Omega, analizando la vida de este segundo restaurador, que fue el rey Josías. Ya vimos a Otoniel, ya analizamos a Josías y su contexto, y nos queda en el próximo programa ver la vida de Nehemías, otro restaurador. Pero nos pareció simpático hacer una comparación, ¿sí? Por eso no detallamos tanto cómo fue este asunto del hallazgo del libro de la ley. Pero vamos a extrapolar a los personajes de Segunda Reyes 22 y compárenlo ustedes con un político que tengan en mente de nuestros tiempos. No hablo de un gobierno específico, sino de estos últimos 100 años de Argentina, donde prevaleció la corrupción por sobre la honradez, en los que presidieron el país, y por algo estamos como estamos. Y desde el versículo 3 vamos a hacer estas comparaciones. En el año 18, el rey Josías, habíamos leído, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, el escriba. Bien, aquí hay una orden de un gobernante hacia un funcionario, un escriba. ¿Qué le dice Josías al escriba? Vete a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová y ha sido recogido del pueblo por los guardianes de la puerta. Acá hay una serie de delegaciones de tareas, ¿sí? Primero, el escriba. Segundo, está involucrado ya al sacerdote Hilcías. Es decir, que ya hay dos lugares donde la corrupción puede presentarse. Y más cuando estamos hablando de cuestiones de dinero. Y si le sumamos a los guardianes que habían recogido el dinero del pueblo, ahí ya podría haber una malversación de fondos, ¿cierto, Ariel? En nuestros países corruptos actuales, de ese dinero que se había recogido ya se hubiera perdido un gran porcentaje, una gran proporción seguramente. Después, cuando ya se le pasó el dinero al sacerdote, allí también podría haber ya una desviación. El escriba podría haber dado otro camino, o se podrían haber repartido con el sacerdote y le damos esto al rey, le hacemos el informe, y el rey Josías le podrían haber dicho, la verdad que se juntó poca plata. Versículo 5. La orden era que se ponga en manos de los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, para que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová. Supongamos que el dinero llegó al rey Josías. Es decir, todo lo que se recogió del pueblo, el escriba fue un buen funcionario, el sacerdote era un buen representante de la iglesia, y el dinero está. Ahora sigue la cadena de mando, sigue. ¿Qué dice? Que se le ponga en manos de los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, para que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová. ¿Quiénes son estos? A quienes reparan las grietas de la casa: carpinteros, maestros y albañiles, y se pueda comprar madera y piedra de cantería
para reparar la casa. ¿Te suena, Ariel, malversación de fondos en la obra pública? Aquí ya se podría haber malversado los fondos. Podría haber multiplicado el presupuesto. También, De 1000 podríamos haber puesto 3000. exactamente. Lo dividimos entre los carpinteros, los maestros y los albañiles. Y como hay plata de sobra, aquí nadie sabe nada. ¿Y qué dice el versículo 7? Pero que no se les pida cuentas del dinero cuyo manejo se les confíe, porque ellos proceden con honradez. Esto me hace acordar algo que había escuchado hace un tiempo atrás. Unos periodistas argentinos fueron a... No recuerdo bien si era Suecia, Suiza o Austria, un país con un alto PBI. Le preguntaron a algunos funcionarios si existía la corrupción dentro de sus filas y se reían y dijeron: no, acá no existe la corrupción porque nos pagan muy bien, son muy bien pagos los funcionarios para que justamente se evite ese tema de corrupción. Pero acá en Argentina también son muy bien pagos los funcionarios, los diputados, los senadores, la gente de la obra pública, pero se roban millones. Es decir, hay otro tipo de cultura, otro tipo de proceder que evidentemente acá no hay. Parece increíble pensar de que se puedan hacer las cosas sin robar en el medio. Y lo vivimos. Parece gracioso, parece diminuto, indefenso lo que hacen los políticos de robar tanto dinero. Pero nos perjudica en la vida cotidiana. Cuando vamos y pisamos un bache, es una calle que no se hizo. Entonces, sigamos con nuestra comparación. Hacemos un poco de catarsis también en Alfa y Omega. Pero no se les pida cuentas del dinero. Hoy le decís eso a alguien que maneje la obra pública, que no se les pida cuenta del dinero porque sabemos que proceden con honradez, pero ahí sobran las palabras, ¿no? No se haría absolutamente nada. Presupuestos millonarios que sin siquiera al menos poner como una fachada, porque ya se hubiera perdido toda la plata en el camino seguramente. Resumiendo, ¿qué podemos, aunque parezca gracioso, qué podemos sacar de esta historia y estas comparaciones que hicimos? Que en el reino del rey Josías hubo pulcritud en sus funcionarios también, pero no creo que haya sido porque sí nada más, porque de pronto los funcionarios se decidieron hacer bien las cosas. No, aquí me imagino que también había un castigo a los que hacían las cosas mal. Miren, no vamos a robarle al rey Josías porque sabemos cómo es de correcto y de recto y el castigo que hay para los que hacen mal su trabajo. Es decir, había justicia. Había justicia en el reino de Josías. Hablamos de dinero, pero ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá en el versículo 8? Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Un tesoro, encontrar años y años y años después el libro de la ley original, el escrito original. Y si lo vendemos en el mercado negro, Safán, no hace falta llevar este libro a Josías si total, Manasés, Amón, fíjate los reinos de ellos como fueron. No importa. El culto a Jehová no importaba en ese momento. No. Lo vendemos por el mercado negro a alguien que le interese, un coleccionista. Hoy sería, ¿no? Lo vendemos por internet. Viajamos a otro país para ofrecer este libro por el mercado oscuro. Y nos hacemos de millones y millones. Y si el rey Josías igual no sabe de la existencia de ese libro. ¿Te suena, Ariel, algunos gobernantes que tuvieron archivos originales y lo consiguieron por el mercado negro? Así ocurrieron. Vamos a citar dos ejemplos nada más. Los nazis, cuando llegaron al poder, se robaron cientos de miles de cuadros
que eran los judíos, eran los dueños, y se lo llevaron. Hermann Göring, el mariscal del Reich, tenía miles de cuadros en su poder, que luego cuando cayó el Reich, ¿no es cierto?, se los devolvieron algunos, otros recién están. El otro día vi una noticia que todavía están devolviendo cuadros perdidos hace 75 años. Es increíble. Y hace un tiempo atrás, cuando se allanó la casa en Río Negro de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, encontraron un manuscrito, una carta entre San Martín y O'Higgins, que es un tesoro, es un patrimonio. Pero estaba dentro de la casa de la expresidenta, y ella lo tenía en su poder. Era algo que tenía que estar en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, Archivo General de la Nación. en un archivo, en un museo, pero no en un poder de un ahora devenido un ciudadano común. Con todos los privilegios. Porque los políticos argentinos, independientemente de quién sea y de quién esté usted a favor o en contra, han hecho carrera. Han hecho de la política una profesión. Es decir, no es que cumplen sus 4 o 8 años de mandato y se retiran a su actividad privada, no. Siguen haciendo carrera. Es más, quieren cobrar antigüedad por ser diputados, por ser senadores. Es una locura si comparamos. Por eso nos pareció gracioso, simpático, pero le dijimos al principio, también triste, ver cómo se procedía aquí en la historia de Segunda Reyes 22 y cómo se haría en estos momentos. Y es a lo que hemos llegado. Si un país como la Argentina, que totalmente ha olvidado a Dios, si se tuviese un poco más en cuenta este tipo de cosas, de leer a ver qué hizo este rey para que su reinado haya prosperado, si hubiesen leído esta historia de Josías, el proceder de estas personas sería otra, y la nación, por supuesto, sería otra. Así tal vez, no estamos diciendo el gobierno de Jair Bolsonaro, de nuestro vecino país, él apunta mucho a volver hacia Dios, pero todavía, como recién comienza su gobierno, no sabemos para qué lado irá, ¿no? Habría un sentimiento nacional de parte de los ciudadanos, más patriótico, porque la gente vería que hay políticos honestos, de que se hacen las obras, de que no hay malversación de fondos. La gente sería más patriota, amaría más a su país. Pero sigamos un poquito más en esta historia y ya vamos a terminar. Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. También se podría ver ahí, el sacerdote pudiera haber actuado bien, pero el escriba podría haber dicho, bueno, yo me quedo acá con un pedazo del libro al menos, vendo, le doy una parte al rey Josías. La parte que no nos conviene tal vez, Sí, claro. obviando algunas cosas. Pero no fue así. Luego el escriba Safán se presentó ante el rey y le rindió cuentas, diciendo, esto es rendir cuentas que no nos gusta mucho que no les gusta mucho a los políticos de Argentina. Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y se lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Y acá también está la reacción de Josías. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Por eso también decíamos que no sabemos cómo hubiera sido el reinado de Josías si no se hallaba este libro de la ley. Dimos varias posibilidades, varias teorías,
Pero para cerrar la idea de esta comparación que hicimos, también Josías podría haberse hecho una vista medio ciega de esto. ¿Por qué? Bien, todo funciona bien, el dinero se redistribuyó bien, la casa de Jehová se va a arreglar, el edificio que se arregle, perfecto. Ahora este libro, entre vos y yo, Safán, guardamos esta información, ¿sí? El sacerdote, si viene a reclamar, le decimos, sí, estamos trabajando en eso, en arreglar, porque el sacerdote evidentemente también había leído. Lo vamos a analizar, Sí. después vemos qué medidas tomamos, ¿no? Y así lo vamos archivando y lo vamos pateando, y así, como bien ocurre en la justicia argentina, más de 20 años pasaron desde el atentado a la AMIA y todavía se sigue extendiendo el proceso y extendiendo un juicio definitivo. Tenemos un senador que fue presidente condenado ya a no sé cuántas causas y sigue amparado bajo los fueros del Senado. Y tiene más de 25 asesores y lo único que hace este senador es levantar la mano para apoyar a los encubridores, a los diputados que lo apoyan, ¿no? Entonces, Josías podría haber actuado diferente también. Podría dejar pasar eso. ¿Sí? Podría desinteresarse. Pero si todo lo que dice acá en este libro no se parece a lo que fueron los gobiernos de mis padres, de mi abuelo, ¿por qué yo voy a tener que hacer algo diferente? Pero él tenía otro corazón. Él era un restaurador, un reformador. Al igual que Otoniel, al igual que Nehemías. Profundicen esta historia porque después viene también allí esa parte donde consultan a esta divina, todas estas situaciones raras que se daban, de tener que ir a consultar a una mujer acerca de qué quería decir ese libro. Se ve que algunas cosas estaban tan ya desarraigadas del pueblo que ni siquiera entendían de qué se trataba ser pulcros en cuanto a los asuntos de Jehová. Así que los invitamos, por cuestiones de tiempo, que siga leyendo esta historia y que se comunique con nosotros también y que nos comparta sus sensaciones acerca de este programa y de los anteriores. Y espero que les haya gustado esta comparación un poco cómica que hicimos para descontracturar un poco a veces. Es como se dice en el teatro, una tragicomedia. Exactamente. Y lo invitamos a seguirnos tanto en Facebook, en YouTube, por nuestras redes sociales en cuanto a WhatsApp, si quieren comunicarse con nosotros. Y principalmente vamos a invitarlo en este momento a orar a nuestro Dios y a pedirle que aprendamos de todos estos hechos. Aprendamos de todos estos hechos. Que podamos también en el área donde estemos ser restauradores, marcar la diferencia. De no creer que, bueno, si viene así, ya está, no hay nada que se pueda hacer. ¿Quién soy yo para cambiar esta situación? Pero vimos, está probado, según la Biblia, que hubo personas que volvieron su corazón hacia Jehová y comenzaron a guardar y cambiaron el momento de su espacio geográfico. Oremos. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios nuestro, una vez más agradecidos porque eres nuestro Dios, por haber enviado a tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador, a morir en la cruz por nuestros pecados, hecho que vamos a acercarnos en estos tiempos a la época en que sucedió y vamos a celebrar la cena tan importante que Jesús celebró con sus discípulos. Te pedimos que podamos reflexionar acerca de estos asuntos, pero también que podamos reflexionar acerca de lo que estuvimos hablando, acerca de estos restauradores, personajes que fueron tan importantes por marcar una diferencia en su momento histórico y en su espacio que lo rodeaba. Así te pedimos que nosotros también, a través de este programa, a través de nuestra vida, a través de nuestros trabajos, podamos marcar una diferencia y restaurar todo aquello que nos parece mal en nuestro alrededor.
y que las personas que nos estén escuchando, te pedimos también, puedan tomar estos ejemplos buenos que hemos dado y que puedan ver lo ridículo de estos personajes que se apoderan del dinero público y que lo malgastan, que lo derrochan en sus sueldos, en grandes viajes, en sus familias, acomodadas en los gobiernos, que puedan tomar el ejemplo contrario, el que hemos dado de estos funcionarios que han hecho bien su trabajo. Si nos están escuchando también funcionarios públicos, que tomen el ejemplo de los funcionarios del rey Josías. Y si nos está escuchando algún gobernante, mi Dios, que puedan escuchar y poner por obra cómo fue el rey Josías también. Pedimos que levantes gobernantes en este país, que cambien al menos el momento histórico que estamos viviendo, el de nuestras generaciones siguientes, porque ya hemos visto que estamos condenados a la destrucción por habernos vuelto en contra de ti como país. Te pedimos nuevamente que estés con nosotros, que nos acompañes en nuestra semana, en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en nuestra familia, que nos estés guardando todo peligro, que nos estés dando el alimento necesario en estos momentos tan difíciles que vive el país, y que nunca te apartes de nosotros, porque eres todo en nuestra vida, y te pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, al cual agradecemos ahora y para siempre, y a ti sea la gloria, majestad, imperio y poder y por todos los siglos. Amén.